Jérete, hoy es 4 de junio de 2026. En mi libreta cuadragésima consigné algunas ideas que no son novedosas en mí, es decir, que ya he tratado en otros lugares, pero que hoy quisiera compartir, que hoy quisiera retratar, es decir, tratar nuevamente. En últimas, todo lo que yo consigno, buena parte de lo que yo consigno en mis libretas, en, en los libros, artículos que haya escrito, e incluso en los mismos videos, no suelen ser más que asuntos que me insisten como preguntas o como temas o subjetos de los que yo quisiera tratar porque me cuestionan o porque siento que tengo que abordarlos. Y en últimas, tanto los videos de este canal como todo lo que yo haya bien o mal escrito o dicho, suele ser o suelen ser connatos de iteraciones, de temas que me insisten. Y más que pretender conquistar una cabalidad cuando trato o abordo los temas, más bien estoy tratando de expulsar, de consignar, de darles sintaxis para luego examinar desde lejos aquello que hubiera podido componer. En últimas, creo que eso que me insiste como temas son inquisiciones fundamentales, oposiciones fundamentales, que fundamentalmente son intuiciones o son asuntos a los que aún no les he dado palabra o a los que, pese a las insistencias, las palabras no han podido solucionar. Entonces, insisto, todos mis escritos, todos mis pensamientos no son sino tanteos que yo luego quisiera tratar desde otras ópticas, reconsiderar. Y a mí me gusta ir descubriendo sobre la marcha, porque son descubrimientos, que hay temas que insisten y que incluso al tratar pienso que estoy diciendo algo novedoso, y cuando reviso algún escrito de hace 10, 15, 20 años veo que se estaba repitiendo algo de la misma idea, con palabras distintas, en contextos distintos, y resulta que entonces no era tan novedosa la conclusión o la afirmación, o tan nueva. Como fuere, quiero compartir esta iteración, porque yo sé que es un asunto que he mencionado en algunos otros videos, en algunos escritos, en algunos diálogos con algunas personas importantes, para mí quiero decir. Entonces leo. Lo que aquí está escrito, insisto, no es más que un balbuceo. Estructuralmente, solo podemos hablar, parlotear desde un lugar de confidencia en el lenguaje, desde un convencimiento veritativo, aun cuando se mienta, en la eficacia de lo transmitido, en alguna posibilidad de ser entendido, en la confidencia mínima del ego, esa máscara que sostiene lo dicho, o incluso podríamos decir que se sostiene en lo dicho. Solo esos afianzamiento, confidencia y convencimiento veritativo le permiten a alguien fabular. El depresivo, por ejemplo, el melancólico, quien ha conquistado la asedía,
Ello es, quien por cualquier razón se ha desasido del convencimiento en la eficiencia del lenguaje, o quien haya dudado de sí mismo y de su afianzamiento en alguna verdad, cae en el silencio y en la fascia, ya convencido de que húbose iluminado, ya de que no vale nada intentar decir algo o existir siquiera. Hasta aquí esta iteración torpe, quizás vaga, pero no deja de ser una iteración. Mi propósito ahora consiste en escoliar, lo cual no significa que aquí haya una verdad absoluta, ni que se pretenda una verdad absoluta. Todo lo dicho por algún ser humano es merecedor de revisión, de réplicas e incluso de objeciones. No es mi objetivo asumir que he conquistado una verdad universal o cabal. Más bien, estoy tratando de examinar en el día de hoy, esta iteración particular. Empiezo diciendo que de lo que hablaré es estructural. Empieza el texto diciendo, estructuralmente solo podemos hablar, parlotear, y por estructuralmente me refiero a la condición que nos humaniza, a la inclusión del significante en el viviente. Ningún ser humano puede parlotear, creo yo, puede fabular, creo yo, puede hablar, estimo, desde otra posición. Más bien, esa inclusión en el lenguaje que yo califico de estrago, que Freud denominó la primera experiencia de satisfacción y Lacan describe como el ingreso del significante en el viviente, es la condición que luego faculta la posición de la humanidad y que luego, cuando el ser humano ya está en capacidad de hablar, pues se debe a que está sostenido primero por esa primera marca que luego en el desarrollo psíquico pues se van asumiendo otras cosas, lo simbólico, lo imaginario y demás. No quiero referirme a ese desarrollo, simplemente digo, hablaré del ser que ya ha sido incluido en el lenguaje, de ese ser que ya está en capacidad de hablar y por lo tanto está sostenido en una falta estructural, en una marca estructural que muchas veces quiere ignorar, taponar o de la que se da cuenta con ciertos mecanismos. Estructuralmente, entonces me refiero con este inicio al hecho de que no hay ningún humano, ningún hablante ser que pueda hablar desde otra condición. Estructuralmente, solo podemos hablar o parlotear desde un lugar de confidencia en el lenguaje. Y aquí incluso ni siquiera estoy aún situado en alguna hipótesis o alguna tesis psicoanalítica. Incluso podemos hablarlo desde la pragmática del lenguaje o hasta dentro de la lingüística. Para hablar, dirá la pragmática, para que alguien hable, se dirija a otros o se dirija a otro, en el caso de quien hace un diario o un video y no habla con un X o Y cualquiera puntual, sino con una posición supuesta. Mínimamente tiene que tener confianza en esa dimensión que habita, que es la dimensión del lenguaje. Si no confiase en lo que esa dimensión, ese registro, ese universo le procura, ni siquiera hablaría. En que hay unas palabras, en que hay una sintaxis, en que hay una lengua, en que hay unos recursos, en que hay unas modulaciones de las que esa persona se sirve para poder transmitir algo. Entonces, en un primer sentido, hay una confidencia, una confianza en el lenguaje. No habla el sujeto que desconfía del lenguaje, se ampara en el lenguaje, confía en que esa herramienta, como le llaman los
algunos teóricos de la comunicación o algunos pragmatistas del lenguaje o pragmáticos del lenguaje, el psicoanálisis no lo entiende como una herramienta, más bien como un registro en donde el sujeto puede hacerse, gracias al cual el sujeto puede hacerse, y más bien es eso, el lenguaje, lo que habla a través del sujeto de alguna manera. No es la persona la que se sirve del lenguaje, sino que además también hay no solamente el sujeto, la persona se sirve del lenguaje, sino que hay algo también que habla a través de la persona. Es otro tema y es complicado, no estoy seguro de si lo que yo comprendo es lo que el autor quiso decir con ello, pero bueno, por ahora digamos que para hablar cualquiera necesita mínimamente confiar en esa dimensión, en ese registro, o si se quiere, pues con un término que a mí no me place mucho, que es el de herramienta, servirse del lenguaje, servirse del léxico, de las modulaciones, de la gramática, para transmitir algo. Confiar en que eso sirve para algo y por eso todo ese esfuerzo, o eso justificaría el esfuerzo de en caliente pensar, hilvanar y hablar. Es decir, como dirían los estructuralistas franceses o Ferdinand de Saussure, poner en el eje sintáctico, en el eje sincrónico todo lo que es diacrónico. Confianza en el lenguaje. Para poder parlotear, se lo hace desde una confidencia en el lenguaje, desde un convencimiento veritativo, aun cuando se mienta. ¿Qué significa esto? Que siempre se habla desde un lugar de verdad. Lugar de verdad quiere decir, bueno, muchas cosas que podrían empezar a leerse desde el lugar o desde la marca de falta que deja el ingreso del significante en el viviente, que sí, desde allí puede leerse, pero también significa desde una pequeña esquina de convencimiento. Es decir, desde una mínima sensación de que hay una dignidad, una suficiencia y algo vero en lo que se expresa y se dice para poder ser dicho. Si las personas no tuvieran esa sensación de suficiencia, esa sensación de que hay una verdad en algo que se dirá, ni siquiera se esforzarían en hablar. Y yo hago aquí la salvedad, aun cuando se mienta. Es que la verdad no lo digo en términos filosóficos, ni en términos deontológicos, y ni siquiera en términos de lo que más o menos vulgarmente se entiende por ética. Es que mentir es una posibilidad del lenguaje. Estoy hablando en términos de la pragmática del lenguaje, así como insultar es otra de las posibilidades del lenguaje. Hombre, que no es lo esperable, que la sociedad lo reproche, es otro tema. Insisto, no estoy hablando desde la deontología, ni desde la teología, sino desde las posibilidades del lenguaje. Se puede mentir, y para mentir, para lanzarle un mendacio al otro, para engañar a otro, se necesita creer en la eficiencia de esa mentira, es decir, en la verdad que porta esa mentira, que tiene que ver con la intención de quien habla. Si alguien quiere convencer a una persona de que es rica cuando es pobre, que es el ejemplo que da Nietzsche sobre la verdad y la mentira en sentido extramoral, pues está realmente conociendo los juegos del lenguaje, la estructura del lenguaje, y es que se puede hacer convencer a otro de algo para un beneficio propio o para lo que fuere. Entonces, quien miente está convencido de la eficiencia de la verdad que lanza, de la verdad de la mentira, de la verdad que implica mentir para él, de la eficiencia, si se quiere, o de la consecución de los intereses, si se quiere, del hablante. Entonces, se habla desde un lugar veritativo hasta para mentir, que hay un propósito, que hay unas intenciones y que incluso hay una pequeña o una gran sensación, un gran convencimiento de que hay algo por decir, de que ese decir causará unas consecuencias, sea la transmisión de información, sea cambiar comportamientos en otros, sea persuadir, etc. Entonces, se habla desde una convicción de la eficiencia en el lenguaje, pero también de que algo que se dice es vero, no solo porque sirve a un propósito, sino porque hay una verdad de la que se está convencido y a la cual se le arriesga en el decir. Hay un acto de fe en la verdad en la que el sujeto cree cuando habla.
Hay una esperanza avalada por la sensación de verdad, por la convicción. Se habla siempre desde un lugar veritativo, para opinar, para calificar, para valorar, para denostar, para insultar. Hablar implica ya un lugar de convicción. Y eso es estructural en el lenguaje. Cuando hablo del lenguaje, pues lo hago porque por tradición se ha hecho así, pero recuérdese que el lenguaje no es una entidad aparte de los seres humanos que se manifiesta en los seres humanos o de la que los seres humanos echan mano, sino que el lenguaje no existe por fuera de los hablantes, sino que el lenguaje es la encarnación del hablante que se sostiene en ello y que sostiene a ello. Es decir, que el lenguaje siempre es una encarnación. No hablo aquí del lenguaje como un asunto separado, abstracto, como un objeto que podemos examinar, como puede hacerlo la lingüística, como puede hacerlo de alguna manera también la pragmática del lenguaje, sino que aquí también incluyo el asunto ético, es decir, la posición que encarna un sujeto, la posición que se revela, pero no significa que pueda ser entendida, ni que el sujeto pueda ser entendido en lo que es. El lenguaje siempre es una encarnación, al lenguaje alguien lo tiene que sostener. El lenguaje no existe por fuera de nosotros. Nosotros somos seres del lenguaje. El lenguaje implica algo de lo que somos, o somos algo por mor de eso que encarnamos y en lo que nos fundamos. Entonces aquí está lo ético, porque yo hablo de una posición, sobre todo por ejemplo cuando hablo del melancólico o del que conquista la asedia. Ahorita hablaré de eso. Entonces quien habla debe mínimamente tener una confidencia en el lenguaje, en su función, en la posibilidad de lograr los propósitos. Lo hace desde un lugar veritativo, desde una convicción de que hay una suficiencia y una dignidad de un convencimiento, de unas demandas, de unas exigencias, de unas interpretaciones o de unas lógicas inconscientes, si se quiere, también. Desde un convencimiento veritativo, aun cuando se mienta, en la eficacia de lo transmitido, en alguna posibilidad de ser entendido, o en la confidencia mínima del ego. Hablemos antes del ego, de alguna posibilidad de ser entendido. Quien habla, más allá de la posición teórica que ocupe, por muy escéptico o nihilista negativo que pueda llegar a ser alguien, quien habla, quien escribe, mínimo supone la posibilidad de entendimiento de otro, así sea de un otro abstracto, hasta para afirmar que nada puede ser entendido. Es decir, que ahí está lo paradójico, o lo paradojal, y es que para hablar hay que estar estribado en una fe de ser entendido, de que eso que se dice no es ininteligible. Eso no significa que en la cotidianidad, en el uso ordinario del lenguaje, o en la vida y en la existencia y en el encuentro entre los hombres, seamos realmente entendidos. Lo que quiero decir aquí es que quien habla, para poder proferir, tiene que cerrar los ojos en un momento y decir: esto que voy a decir, así quiera argumentar que nada puede ser entendido, tiene que ser entendido por alguien. O sea que para hablar hay que tener un acto de fe en la comunicación, en que eso que se va a decir llegará al otro, será recibido por el otro o por un cualquiera o en un futuro. Esos que escriben para la posteridad, como decía Nietzsche, yo soy póstumo, listo. Pero para otro, mínimamente para otro, que puede entender lo que digo, lo que confieso, mi posición vital. Es un acto de fe, lo que no implica
que en efecto eso se dé. ¿Qué significa eso? Que una cosa es el uso y lo que nos exige ese uso, y otra cosa es lo que se verifica. De hecho, yo soy de la posición de que hay algo que se pierde al hablar. ¿Qué significa que algo se pierde? Que los significados de los significantes que sostuve para poder hablar y el contexto en el que hablo no son idénticos a los significantes que tiene el otro para rellenar mis significados, y el contexto del otro no es exactamente el mismo. Pero para hablarlo tengo que suponer, así sea para lanzarle una frase y decirle, hola, ¿cómo te va? La comunicación es un acto de fe en el que nos arriesgamos para decir cualquier insensatez o sensatez, que vienen a ser casi como lo mismo. Nietzsche decía en el Zaratustra, un poco después del texto sobre la verdad y la mentira en sentido extramoral, el siguiente aforismo que para mí es una magnífica y profundísima clase de hermenéutica. No somos entendidos, solo somos alabados o censurados. ¿Qué significa eso? Que realmente no logramos transmitir exactamente al otro lo que queríamos, porque el otro tiene su universo simbólico, tiene sus contextos, tiene sus significantes, tiene sus modulaciones, tiene su posición hipoléptica, con la cual moralmente nos significa. ¿Qué significa eso? Que el otro, para poder hacernos existir en su mundo, nos tiene que interpretar. Algo de lo que somos, habiendo devenido un signo, se pierde en el decir y en nuestro hacer, se pierde algo que el otro rellena interpretando. Interpretar será hacer un esfuerzo de completar al otro como si fuera un signo, al que se le puede adjudicar un valor y un significado. Eso implica una adición que hace el intérprete, pero esa adición implica también una deformación necesaria, inexorable, para tener existencia en el universo del otro. En el universo ajeno somos alguien para él. Esa existencia en el universo del otro no coincide con lo que nosotros somos o quisiéramos que el otro entendiese, por mucho que nos esforcemos o quienes se esfuercen. Nietzsche está diciendo, no somos entendidos, somos alabados o censurados, es decir, que se nos juzga desde la moral del universo simbólico en el que el otro es. Y que en últimas lo que el otro en la cotidianidad puede hacer es o alabarnos o censurarnos de acuerdo con las demandas que tiene, con las exigencias que tiene ante la vida y ante nosotros. Si defraudamos al otro, si somos insuficientes para el otro, bueno, a no ser que nos lo comuniquen y que se entable un diálogo sincero, pues si no se nos lo comunica, pues es responsabilidad del otro, del modo en que nos hizo existir y del modo en que nos interpretó y de la manera en la que nos exige que seamos. Sartre llegaría a hablar mucho después de Nietzsche de que el infierno son los otros, por cuanto somos objetivados no solamente en la mirada del otro, sino que estamos cosificados en la interpretación que el otro hace de nosotros, que es el costo de la interpretación. Hay algo que se pierde, y por fortuna hay algo que falta y que se pierde al hablar y al ser ante el otro, ante cualquiera, y es que se genera una falla, se genera un hueco que el otro, o ante el que el otro tiene la obligación de rellenar, de interpretar, de trabajar. La interpretación es una labor, es un trabajo que el otro se ve abocado a realizar. No hay más posibilidad que hacer la hermeneusis del mundo, porque suponemos que el mundo tiene sentido y lo volvemos signo, hacemos del mundo un signo. Esa es la manera de hacer existir, esa es nuestra exigencia debido a la naturaleza del registro de lo simbólico. Entonces, menos mal que algo falla de la comunicación, porque así cada quien puede tener ese rayón particular, esa particularidad y esas interpretaciones peculiares del mundo, y
porque si la comunicación fuese efectiva, fuese posible y fuese cabal, no habría sino un modo de ser y de entender, y todos seríamos como clones, como hormiguitas, sin malentendidos. Sería una posición de pesadilla. El hecho de la falla en el decir, de la pérdida en el decir, obliga a la interpretación. Y la interpretación, insisto, es el modo en que se nos, o en el que se deforma, se amplía, se enriquece y se hace existir en el universo del otro, que es un universo, como ya lo indica Nietzsche, moral. Moral en el sentido de que ahí hay un ser humano, de que ahí hay un sujeto, de que ahí hay unas exigencias. Y entonces no se nos entiende si por entender comprendemos entender el ser en sí de algo o de alguien, cosa que tampoco existe realmente como un asunto de entendimiento. No debemos confundir lo biológico y los genes con lo que somos. Quiero decir, en el ámbito de lo simbólico no hay un ser en sí que encontrar. No hay una adecuación posible para el otro, una verdad de adecuación. Entonces no somos entendidos, dice Nietzsche, somos alabados o censurados. Somos juzgados desde la posición hipoléptica del otro, desde las exigencias del otro. Yo le agregaría a Nietzsche, que eso ya me parece fundamental o maravillosa ese aforismo, le agregaría a Nietzsche, pero también, o tampoco más bien, nosotros entendemos a los demás, solo los juzgamos o alabamos. Es decir, no estamos exentos de ese delirio que es entender, de ese delirio que implica o que supone interpretar. Porque muchas veces la gente lee el Zaratustra de Nietzsche, lo pone por ahí como eslogan en sus redes sociales y dice, sí, no somos entendidos, no soy entendido, solo alabado o censurado, soy demasiado para los demás, nadie me entiende, no pertenezco a mi época. No se trata de sentirse superior a los demás y por lo tanto el otro no nos entiende y no le queda sino juzgar. No, es que nosotros con respecto a los demás estamos en la misma posición moral, porque habitar el lenguaje es habitar moralmente, dice Nietzsche. Yo a eso lo llamo delirar. Delirar, y esta era la definición que yo daba en mis clases de semiótica, aquí la palabra delirio no tiene la significación psiquiátrica y tampoco tiene la significación de menosprecio o descalificación moral. Como cuando alguien le dice, no, estás delirando, como quien dice, lo que dices no me convence, lo que dices no me gusta y tú estás diciendo insensateces. No. Aquí delirar es para mí, en mis cavilaciones, en mis trabajos en el aula, cuando lo sabía, tenía la condición de describir la estructura, o no la estructura, sino la condición en la que el lenguaje nos dejaba. Delirar es, esta era la definición que yo daba, la conjunción imaginaria entre la verdad, entre el lugar de verdad y el sentido. Repito, delirar es la conjunción imaginaria entre el sentido y el lugar de la verdad. En ese sentido lo que quería decir es que habitamos un delirio. ¿Cuál es el delirio? El de que algo tiene que tener sentido desde lo semántico y de que algo debe ser verdadero. No digo que eso no exista, de hecho es lo único que prácticamente existe para nosotros. Y estoy diciendo, es estructural. Estoy diciendo es que eso tiene para nosotros una estructura imaginaria, es decir, de consistencia, de delirio, o si se quiere, de ficción, como llegó a decir Nietzsche, y no me acuerdo si Giovanni Reale, en el estudio de las máscaras del Eros. Creo que era Giovanni Reale. Así pues, que aunque, retomo, en la cotidianidad no observemos un entendimiento cabal, si por entendimiento queremos decir saber el ser del otro, quién es el otro, o el ser de algo, si por entender entendemos eso, entonces tendríamos que decir que es imposible ser entendido, pero que para hablar tenemos que presumir o estribarnos en el acto de fe de que lo que se va a decir puede ser entendido, mínimamente entendido. Insisto, así
el argumento sea no hay nada que entender o no es posible entender. Ahí hay una paradoja muy interesante. A mí me gusta mucho el mundo de las paradojas y de los oxímoron. Me parece que dan verdadera cuenta de la condición humana, de la escisión, de la aporía y de la falta fundamental. Digo, retomo la idea, para parlotear se lo hace desde un lugar de confidencia en el lenguaje, ya algo dije, desde un convencimiento veritativo, desde una pequeña esquina de verdad, desde un lugar de verdad, aun cuando se mienta. Entonces, de un convencimiento veritativo en la eficiencia de lo transmitido, en alguna posibilidad de ser entendido y en la confianza mínima del ego, esa máscara que sostiene lo dicho. El ego, me aporreé. El ego no será un ser en sí ni una esfericidad, pero el acto de fe, de eso que el psicoanálisis llama el neurótico, o de la persona, digamos, más o menos cotidiana, es que el ego es algo esférico y el sujeto está convencido no solo de esa esfericidad, de esa consistencia, sino de que eso es él, de que él es esa máscara, es esa persona. El ego es una máscara, entendido aquí máscara como persona o como máscara teatral. Somos un personaje del que nos hemos convencido. Para poder hablar hay que tener algún mínimo convencimiento en que ese ego puede ser entendido, de que ese ego soy yo y de que ese ego es suficiente, tiene una suficiencia, una cierta cabalidad. Si dudásemos de ese ego, si ese ego está minado, si ese ego está erosionado, entramos a ver a los tímidos, a los ansiosos, a los que entran en ataques de pánico o hasta a los melancólicos y a los que conquistan la asedía. En el texto lo digo, en mi caso la asedia y la melancolía son conquistas, son posiciones ante la confianza en el lenguaje, la confidencia en el lenguaje, alguna erosión o alguna réplica o alguna, ¿cómo se llama? Objeción o algún juicio ante el lugar veritativo que se habita o ante el yo que se ha creído ser. Dependiendo de la posición que el sujeto asuma ante el lenguaje, ante el lugar de verdad desde el que habla y ante, desde luego, la máscara que ha creído ser, o si la juzga desde lo que él cree que debe ser o lo que fuere, se generan posiciones o más bien se generan evidencias de distinta índole. Alguna puede ser si eso está erosionado, si eso está sojuzgado, si eso está lo que fuere, como en el caso de un obsesivo, puede llegarse a una melancolía, a eso que hoy se llama una depresión, porque yo ahí no estoy tratando el término melancolía como lo hacía Freud, casi que como una tercera estructura, casi como una psicosis, no, sino casi que como en el sentido clásico y ordinario. Mejor dicho, lo que quiero decir es que yo argumento, expongo que la depresión, la melancolía, no solamente deberían ser explicados desde la lógica organicista o desde el cientificismo, pensando que solamente hay un registro, que es el registro, pues no sé si eso es un registro, que hay solamente organismo o leyes de la natura, sino que también hay un gran lugar que tiene gran importancia en nuestras vidas, que es el de los registros simbólico y lo imaginario. O sea que eso también tiene consecuencias, o que eso también tiene implicaciones, que eso también tiene importancia. Incluso si no se desea que hable desde el psicoanálisis, hay un texto de un hombre que no es un psicoanalista, que se llama Ontología del lenguaje, de Rafael Echeverría, en donde él dice que las humanidades deben trabajar o trabajan con tres grandes ámbitos: el ámbito de lo biológico, el ámbito de lo social, cultural y el ámbito de lo psíquico. Aunque allí no está contando con el psicoanálisis y con lo inconsciente,
no importa, está diciendo que no se puede explicar el ser humano unilateralmente solo desde la biología, sino que hay otras cosas que cuentan. La cultura cuenta, lo simbólico cuenta y la posición que el sujeto ha tomado en la existencia como respuesta ante eso de lo simbólico y de lo imaginario también cuenta. Por eso prosigo con el texto, dice, solo esos afianzamiento, confidencia y convencimiento veritativo le permiten a alguien fabular. El depresivo, el melancólico y quien ha conquistado la asedía, insisto, para mí la asedía y la melancolía son conquistas, son posiciones éticas válidas, con consecuencias como todas. Otro tema es si son deseables, si causan malestar o no, pero lo que quiero decir aquí es que no son asuntos que se explican desde caídas de minerales o desde las hormonas o desde los genes o desde las propensiones genéticas. No, no, estoy diciendo también que se tenga en cuenta la posición que un sujeto asume ante lo simbólico y lo imaginario, o la posición del sujeto que emerge como una lógica que lo lleva a esa melancolía, a esa asedía. A ver, sé que muchos cientificistas, médicos van a venir encima se me van a venir encima con los estudios, los cartones, las estadísticas, diciéndome que está más que comprobado científicamente que la depresión, la melancolía y lo que fuere, tienen unos componentes orgánicos y que son una enfermedad que se debe medicar, etcétera. Bueno, yo no soy médico, yo no soy psiquiatra, no estoy aspirando a hacerlo, simplemente que cuando yo estoy hablando de verdad y estoy hablando de melancolía y estoy hablando de la depresión, lo hago teniendo en cuenta la peculiaridad humana de cada sujeto y las posibilidades que cada sujeto tiene para el rayón de su existencia. No estoy tratando de convencer a nadie de nada, no estoy queriendo hacer escuela, estoy simplemente diciendo que yo creo que hay un asunto más allá de lo meramente orgánico que ya es suficiente, que es fundamental. Si el orgánico desaparece, desaparece todo el delirio de lo imaginario y de lo simbólico que hemos creído ser, de eso no tengo duda, pero sí quiero decir que a diferencia de lo que muchos discursos, en muchos discursos me parece a mí que hay como un intento, es que intentan decir que solamente incide el orgánico, que prepondera el orgánico. Yo creo que no, yo creo que también tiene mucha preponderancia y en la mayoría de nuestras decisiones, nuestras posiciones y nuestras significaciones que no tienen que ver con lo orgánico. La forma en que simbolizamos, la forma en que significamos, la forma en que hemos aprendido a relacionarnos y a sacarle provecho incluso a nuestros gozos o goces. El depresivo, el melancólico y quien ha conquistado la asedía, ello es, quien por cualquier razón se ha desasido del convencimiento en la eficacia del lenguaje o quien haya dudado de sí mismo y de su afianzamiento en alguna verdad, cae en el silencio y en la fascia, ya convencido de que hubo ese iluminado, ya de que no vale nada intentar decir algo o existir siquiera. ¿Qué expongo pues con este texto? Que hay una ética, que cada sujeto es responsable de su posición y que aunque este pequeño texto, que insisto es un conato, que es una torpeza, que es un asunto que consigné en menos de 5 minutos y que por lo tanto es tremendamente simple, y que las cosas yo sé que son más complejas de lo que cualquier manera egregia, cualquier manera perspicaz de nombrar, es decir, que todo es más complejo que la manera más compleja en que tengamos de hacer taxonomías y explicaciones, porque yo creo que también lo fundamental de nuestra existencia no pasa por las leyes de la sintaxis y de la semántica. No todo puede ser explicado. Y lo fundamental de nuestras vidas pasa justamente por no poder explicarlo todo y por encontrar que hay aporías, fallas y contradicciones en eso que somos. El obsesivo bueno, mucha gente no es capaz de ver sus propias contradicciones, eso duele, le duele al neurótico, pero bueno. Simplemente quería como decir que
Hablamos por estructura, fabulamos, porque nada más me estoy refiriendo al acto de hablar, ni siquiera me quiero meter con el inconsciente ni con la división subjetiva, no. Es decir, que el sujeto que habla, la persona que ya puede hablar y que lo hace, tiene una confidencia en el lenguaje, está ubicada en un lugar veritativo y tiene un convencimiento del más o menos bueno, más o menos cómodo, de la consistencia de su ego y de que él es ese ego del que se ha convencido. Cuando algo de eso falla, cuando algo de eso cae, pues entonces aparecen algunos signos. Yo me he ocupado de un tema que también le apasionó mucho a Voltaire y es del dogmatismo, del fanatismo. Y yo he afirmado en distintos momentos que todos somos unos tiranos en potencia y casi siempre en acto. Somos tiranos en potencia y casi siempre en acto porque estamos convencidos de alguna verdad, es decir, porque por estructura deliramos. Ese convencimiento en alguna verdad bueno, más bien, yo propongo como imperativo ético, y allí soy cuestionable, porque quién soy yo para decirles a todos los demás que hagan o sean de determinada manera, pero bueno, yo propongo que uno debería revisar las convicciones que tiene, no porque haya oportunidad de alcanzar una convicción mejor o más absoluta o más suficiente, sino para minar el convencimiento de la verdad y de la suficiencia que uno tiene en uno, para no caer en la tentación de obligar a los demás a que sean, obedezcan o actúen conforme con esa verdad de la que yo estoy convencido, simplemente porque yo lo siento como una verdad absoluta desde la esquina veritativa que habito o que he conquistado. Últimamente me he referido al tema del dogmatismo, sirviéndome del concepto o de la idea de Hannah Arendt de la banalidad del mal. He dicho que todos somos la banalidad del mal. ¿Qué es la banalidad del mal? En mi juicio, en mi conceptualización. Banalidad del mal es estar convencido de que hay una verdad. Y a partir de ahí se nos puede deslizar el no pensar propio de la banalidad del mal y sobre todo el considerar que porque para mí algo es correcto, el que para mí algo tiene sentido, el que para mí algo encaja, hace congruencia, pues entonces debería ser el modo en que para los demás tenga sentido, congruencia y verdad. El poder es aquello que se desea porque es lo que permite imponer mi convicción a los demás, mi visión del mundo a los demás. La mayoría de gente quiere el acceso al poder o codicia el poder o los lugares de poder porque goza con sus verdades y con cómo se las adoctrina a los demás. Quiere hacer proselitismo, quiere hacer diletancias. Y yo creo que si para algo debería servir el lugar de la verdad, es para hacer dudar de las certezas y de los lugares de las verdades a quienes escuchan, a ese que ocupa o que funge en el lugar de verdad. Pero eso no lo soportan las instituciones y no lo soporta mucho tiempo el público en general. El público en general quiere pertenecer y quiere tener una cosmovisión y quiere estar tranquilo, con respuestas y con entendimientos y con comunicaciones. Cuando la gente habla de la banalidad del mal, suele hacerlo pensando solo en los nazis y que esos nazis y no sé qué, no, pero yo extrapolo eso y digo, es que la banalidad del mal es una posición que todos ocupamos por estructura, pero que podemos evitar si nos examinamos y ponemos en cuestión nuestras verdades. Insisto, no para destruirnos totalmente, no para no volver a hablar y caer en la asedía o en la melancolía, que ya dije son posiciones válidas y posibles y de hecho mucha gente las ostenta y las vive y las padece,
sino para minar la tentación de que mi convicción tiene que ser la convicción de los demás, de que mi modo de entender el mundo es el modo de entender el mundo que deberían tener los demás. Insisto, la banalidad del mal se puede analizar en cualquiera de los discursos contemporáneos. Puede haber banalidad del mal en el veganismo, puede haber banalidad del mal en el ecologismo, puede haber banalidad del mal en el feminismo u wokismo contemporáneo. En últimas, la banalidad del mal no es un discurso en sí, es una posición que asume el sujeto ante la verdad, verdad que tranquiliza, verdad que ocluye, verdad que explica definitivamente y que impide el diálogo, verdad que se considera tan suficiente porque yo la siento, porque yo la vivo como tan bastante, tan cabal, que entonces debe ser obligada a los demás. Y el otro inmediatamente se convierte en un súbdito, en un admirador o en un enemigo, o en un hostil, o en alguien que hay que eliminar. El costo de examinarse a sí mismo para minar el yo, para poner en cuestión el lugar veritativo que se habita, tiene un costo. Sí, la timidez, sí, el que uno se vuelve duditativo para hablar, sí, el que uno ya duda de si lo que dice es digno de ser dicho. Pero es preferible esa duda a la certeza de quien habla a toda hora esperando dominar el mundo, salvar al mundo, salvar a los otros. Yo le tengo mucha sospecha a las colectividades y a los redentores, como decía Emil Cioran, en todo redentor hay un tirano, en todo salvador del mundo hay un tirano. Y, y el dogmatismo es una elección. Yo tengo en el canal, y los invito a observar, a atender, una lista de reproducción que se llama La opción por el dogmatismo. El dogmatismo, como todo en la vida, es una opción erótica. Es una opción ética y erótica. Es amorosa. Es que la relación que tenemos con la verdad o con el lugar veritativo es erótica. La relación es erótica. Con lo cual se explica nuestra irracionalidad, nuestro fervor, nuestro furor. Todos en el amor somos furiosos, el amor es furibundo, y por furioso quiero decir que implica furor, que implica ímpetu. Allí donde somos furiosos es que estamos amando y que encontramos que reverberamos o que pertenecemos o que somos incluidos o que hemos sido por fin definidos. Soy esto y pertenezco a este lugar. Todos deliramos. ¿Cuál es el delirio? Bueno, primero, el delirio es la posibilidad de la banalidad del mal. Y segundo, deliramos quiere decir que es nuestra posición estructural de habitar el mundo, de ser en el mundo. ¿Cuál? La de la estructura de ficción que para nosotros tiene la verdad. Yo tengo un video que se llama Consideraciones acerca de la verdad, en donde hablo de la verdad. Cada frase es una miscelánea de frases acerca de la verdad. Cada vez que hablo de la verdad ahí lo estoy haciendo desde un lugar diferente. Y yo quisiera algún día escolear ese video porque no siempre que digo verdad lo digo desde la misma parte. A veces hablo desde verdad para hablar de la verdad de lo simbólico. A veces hablo de la verdad para hablar de la verdad de lo imaginario. Y otras veces hablo de la verdad, como cuando hablo de lo místico, para dar cuenta de eso, donde lo simbólico y lo imaginario no llegan, a eso ante lo que lo imaginario y a eso que lo imaginario y lo simbólico bordean, que no pueden decir, y que es la verdad, si es que se le podría decir de ese modo, de lo real, que no coincide con lo real que estudia la física, que es la verdad del universo, de los minerales, de la cuántica. No, es la verdad que también queda constreñida gracias al ingreso del significante y es una verdad que le atañe, digo yo, a lo psíquico, aunque es lo éxtimo, pero eso sería otro tema. ¿Por qué les recomiendo que miren ese video? Porque ahí también hablo de la condición delirante de la verdad. Bueno, hoy me extendí mucho, se supone que eran 2 paginitas de esta libreta
y creo que hoy estaba bastante emocionado, bastante afianzado en esa máscara que soy para ponerme a hablar. No sé siquiera si alguien quiera o haya resistido este video, pero bueno, muchas gracias a quienes llegaron hasta aquí, a quienes resistieron este martirio, incluso pues porque no son más que titubeos, siguen siendo vaguedades. Pero bueno, muchas gracias por haber atendido este video, si lo lograron, si lo quisieron. Hasta una próxima, si es que hay una próxima. Jérete, ya, ya, ya.